Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Débora Golsterio y con un misterio que espero que los sacuda, vamos a desarrollar el tema de John King. Quizás nunca hayan oído hablar de él, esta entidad que fue estrella absoluta de las sesiones psíquicas que desde el siglo XIX hasta un poco entrado el siglo XX realmente revolucionó el mundo espiritual de su época, ¿no? Y John King realmente tuvo un papel increíble, increíble en estas primeras décadas, en estos primeros acercamientos con el mundo espiritual, aunque como digo, no es muy conocido. Sí, sí, alguien muy cercano, que después veremos quién, que adquirió un poco más de fama, pero que realmente ambos tienen mucho que ver, ¿no? Ambos están unidos por lo mismo. Y además porque me ha llamado la atención, ¿no? Por su influencia, ¿no? Y su influencia como un poco secreta, un poco mantenido como al margen, ¿no? De un movimiento muy importante, ¿no? Un movimiento revolucionario del oculto muy importante que ya se van a enterar quién es. Y nada, yo cuando tomé conocimiento de John King y su influencia en ese movimiento, realmente, bueno, me cayeron las fichas de muchas cuestiones, ¿no? Por eso son importantes las fuentes, por eso es importante que la información, ¿no? Con el tiempo vaya como, ¿no? Acrecentándose y vayamos analizando mejor las cosas, para ir teniendo una percepción, ¿no? Cada vez más, más profunda, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aunque a veces no sorprenda, como me sorprendió a mí ya hace un tiempo de cuando descubrí toda esta cuestión, ¿no? Porque realmente no la conocía, no había tomado, se me había como pasado un poco todo esto hasta que, bueno, mis deberes y me llevé, como digo, una súper sorpresa sobre toda esta cuestión que, bueno, es necesaria, como digo, seguir avanzando, ¿no? Así que, bueno, vamos a conocer a John Kim. Vamos a conocer a estos hermanos, vamos a empezar con estos hermanos, los hermanos Davenport, oriundos de Nueva York, que fueron los primeros medium que tuvieron contacto con donde John Keats hizo su aparición, así dicen las crónicas, allá por 1855. Vamos a conocerlos. Este es un artículo del sitio Archaeus, realmente increíble este sitio. Después voy a poner el enlace y lo escribe eh, Stefano Urso, ¿no? Los hermanos Davenport, pioneros de los espectáculos espiritistas. Dice, los hermanos Davenport desempeñaron un papel crucial en el auge del movimiento espiritista estadounidense, especialmente antes del estallido de la Guerra Civil. Sus actividades causaron, ¿no? Como, esto es importante, ¿no? Antes de la guerra civil, ¿no? Como preanunciando algo que después iba a tener un impacto muy grande en la vida norteamericana, ¿no? De algún modo. Sus actividades, dice, causaron gran revuelo tanto en Estados Unidos como en Europa y durante años mantuvieron al público en un estado de constante asombro y confusión. Ira Erastus Davenport, 1839-1911, y William Henry Davenport, 1841-1877, conocidos como los hermanos Davenport, fueron pioneros en el uso del gabinete de espíritus. En las sesiones espiritistas, estos gabinetes, a menudo llamados recintos, estaban diseñados para aislar al medium de la vista de los presentes mientras se desarrollaban fenómenos inexplicables y paranormales. Esta innovación resultó increíblemente popular y fascinante para el público de la época, ya lo creo. Uno de los aspectos más asombrosos de sus actuaciones eran que los medios solían estar atados de pies y manos dentro de la cabina, lo que hacía aún más incomprensible los fenómenos que se manifestaban a su alrededor y nos recuerda un poco después, ¿no? A Houdini, incluso Houdini después lo llega a conocer, en este artículo nos dice también, ¿no? Y aprende de sus técnicas, ¿no? Es, por eso digo, muy increíble. Dice.
Y en esos, dice, en esos gabinetes, dice, pasaban de todo, se manifestaban fantasmas, sonidos misteriosos y objetos que aparentemente solo se movían, eran algunas de las experiencias que el público podía observar, alimentando la creencia en la posibilidad de comunicarse con el mundo espiritual, ¿no? Todo esto parecía, ¿no? Tener esta consigna, ¿no? De que venía del más allá, todas estas provocaciones. Dice. Los comienzos. Los hermanos Davenport dejaron una huella imborrable en la historia del movimiento espiritista, comenzando su trayectoria en 1854, menos de 10 años después del surgimiento del espiritismo en Estados Unidos. Su historia se inspira en la de las famosas hermanas Fox, pero los Davenport han añadido un nuevo y fascinante capítulo a este misterioso mundo, ¿no? Parece que, o sea, creo que las hermanas Fox, si no me equivoco, empiezan en 1822 más o menos y ellos, una década después, es como que empieza todo su cuestión mediumínica, ¿no? Psíquica. Dice, bajo la tutela de su padre, un policía local intrigado por los supuestos golpes fantasmales que se reportaban en la cercana Rochester, los dos hermanos comenzaron a afirmar haber presenciado fenómenos similares a los exhibidos por la hermana Ford, ¿no? Como una especie de contagio psíquico que se iba produciendo, ¿no? A los hermanos Davenport se unió William Fay, un residente de Buffalo con un profundo interés en el arte de la magia, y más tarde reemplazó al señor Davenport en la gestión de las giras de William e Ira, ¿no? Se convirtió como una especie de manager. Y acá los vemos, a los Davenport, ¿no? Que como digo, se convirtieron en una sensación en la época, ¿no? Dice Ira, que tenemos Ira, y este sería William Davenport, ¿no? Y con las sogas, ¿no? Que se ataban están posando, creo, en un gabinete, que después lo vamos a ver bien, como le decían, los gabinetes psíquicos, ¿no? Espirituales, bien. Y acá está, creo que este es el representante, ¿no? De alguna manera. Y un autor, dicen, ¿no? Estos dos, y estos son los hermanos, Aira y William. Bien. Dice, durante el periodo en que los hermanos Davenport realizaron sus primeros experimentos para contactar con espíritus, el uso de una trompeta espiritual, ¿no? Esta cuestión ¿no? de los espíritus pidiendo, no, estas cuestiones medio o técnicas o musicales como para poder manifestarse, ¿no? Después vamos a ver el tema un poquito más de la trompeta, porque ellos como que, bueno, empiezan con todo esto, pero estos después se va a convertir ¿no? Algo común en muchas reuniones de psíquicos. Dice, el uso de una trompeta espiritual ya se había convertido en una práctica habitual. Así que una noche los dos hermanos se reunieron con su hermana y su padre alrededor de una mesa para realizar una sesión espiritista. La habitación, ¿no? La típica, ¿no? Que se ponían en la mesa y empezaba la cosa, ¿no? La habitación estaba a oscuras con las persianas bajas y sobre la mesa había una trompeta espiritual, una campana y otros objetos, ¿no? Esta cuestión de la música, ¿no? Asociada con los espíritus, ¿no? Tras la primera sesión, el señor Davenport comentó a sus amigos que sus hijos, junto a su hermana menor, como una especie de la música como canal, ¿no? Como un canal para que lleguen los espíritus. Parecían poder elevarse en el aire, ¿no? O sea que ya los Davenport manifestaban esto, flotando a menudo por la habitación. Esto atrajo la atención de un venerable anciano llamado Álvaro, que por aquel entonces publicaba una revista espiritual en Búfalo y que se interesó profundamente por los jóvenes medios. Bueno, no, y acá llega, dice que lamentablemente este señor Álvaro se percató de que las manifestaciones espirituales eran un engaño y desarrolló un fuerte prejuicio contra los hermanos Danver, ¿no? Esta cuestión que siempre no está el, entre si es verdad o no lo que sucedía. Quizás había una manifestación al principio legítima y después pasaba, ¿no? Pasa un poco con los contactados, ¿no? Hay como una especie, ¿no? de similitud. ¿No? Que al principio parece que algo ronda, pero que después eso no vuelve y necesita ser replicado a través del fraude, ¿no? Y bueno, un poco pasaba con esta cuestión de los espiritistas, ¿no? Que de la época de alguna manera. Bueno, dice que a pesar de creer que poseían no creía, ¿no? Que los Davenport tuvieran habilidades
no naturales, ¿no? Y que era todo un fraude. Bien. Pero parece que hubo en un momento el señor Álvaro se convence de que sí, de que algo pasaba, ¿no? Y que ellos pudieron demostrar sus habilidades. Y acá entra, bueno, lo que nos interesa, porque digo, acá entra la figura del guía espiritual de John King, ¿no? Acá va a aparecer John King. Dice, durante una sesión de espiritismo en 1850, los espíritus le dijeron a Aira que tomara una pistola y disparara hacia un rincón de la habitación. Al oírse el disparo en el instante del destello, se manifestó la figura omnipresente y controladora, John King, también conocido como John King. Johnny King, perdón, Johnny King, primero fue Johnny King. Pero ahora les voy a leer otra cosa después. Dice, eh, y esta aparición realmente se convierte como una especie de espíritu maestro, toma el control, ¿no? A partir de entonces, no solo de los espíritus que lo rodeaban, sino de los humanos, ¿no? Que en este caso eran los Davenport. Esa es una de las características de John King, ¿no? Su poder, su amplio poder. Dice, inicialmente estas sesiones espiritistas se realizaban en la modesta casa de los hermanos Davenport. Pero el líder espiritual John King pronto ordenó a la familia que trasladara sus manifestaciones a espacios más amplios y públicos, ¿no? Lo fue como guiando, quiero esto, vamos acá, vamos allá, así. En 1855, los dos muchachos que entonces tenían solo 16 y 14 subieron al escenario, ¿no? Muy chiquitos. Sus primeras actuaciones incluían las demostraciones habituales como el vuelco de mesa y el RAT, comunicación espiritual mediante golpes, ¿no? Pero también presentaba divertidas travesuras con manos incorpóreas que jugaban con los participantes, tocaban instrumentos musicales y hacían girar paraguas sobre la cabeza de los espectadores, ¿no? Lo que sería haber presenciado eso, lo que sería haber presenciado eso, no me explico. Dice, y acá dice, ¿quién era John Keane y por qué se manifestó como guía espiritual? En el contexto de las creencias espiritualistas de la época, se creía que los guías espirituales eran entidades o seres superiores que se comunicaban con los medios humanos para transmitir mensajes, ofrecer consejos o instrucciones o guiarlos en su trabajo espiritual de forma similar a la actualidad. No lo de siempre, ¿no? Por eso digo que el movimiento espiritualista tiene mucho que ver con algunas cuestiones de la ufología en ciertos aspectos, aunque a veces un poco esto también genere cierto resquemor. Dice, según los hermanos Davenport, John King era el alias del espíritu que en vida fue, y atención aquí, de Henry Owen Morgan, el famoso pirata. Esta es una de las manifestaciones que decía él, porque no es que siempre se decía que era de él este vínculo, ¿no? Pero bueno, en algún punto esto es algo muy raro. Dice, un pirata inglés que saqueó Jamaica en el siglo XVII y que posteriormente se convirtió en el gobernador de la isla tras ser nombrado caballero por el rey Carlos II. Sin embargo, en la investigación, dice este autor, encontré a un joven pirata llamado John King, ¿no? Muy interesante, que vivió en el siglo XVIII y murió durante el naufragio del 26 de abril de 1717. Sus restos fueron identificados provisionalmente en 2006 gracias a un proyecto para recuperar parte del naufragio de algunos restos humanos, ¿no? Y es muy interesante esto, ¿no? Porque siempre se lo asocia con el pirata Morgan, pero este autor encuentra otro John King también de la misma época. Así que bueno, es muy, muy interesante. Dice, al parecer el espíritu de John King les dijo a los hermanos Davenport que su verdadero nombre era Henry O'Morgan y que era un bucanero que vivió en el siglo XVII, hijo único que perdió a su padre cuando solo tenía 4 años. El espíritu contó muchas historias sobre sí mismo, como que había visto claramente su propio cadáver después de convertirse en espíritu, ¿no? Que vio que la ignorancia, especialmente la de la inmortalidad, abundaba por todas partes y que decidió hacer todo lo posible por disipar la oscuridad y que pronto descubrió la posibilidad de manifestarse y rápidamente decidió encontrar un método para hacerlo con poder y eficacia, ¿no? Muy decidido, ¿no? Todo lo que iba comunicando. Bien. Bueno, y acá
Vamos a ver que dice que después aparece junto con él a los Davenport, se le presentó otra entidad, que después la voy a dejar para el final, ¿no? Junto con, aparecía con John, así que bueno. Pero yo quiero leerles, y acá vamos a ver, dejar un poco esto. Estos son los hermanos Davenport, ¿no? Acá en su gabinete, ¿no? Donde hacían ese espectáculo maravilloso, con sus sogas, con los instrumentos musicales que los acompañaban, ¿no? Entonces era parte de de esa experiencia, ¿no? Que comunicaban al público, ¿no? Después es como que se habían vuelto como unos rockstar de la época, los Davenport. Bien, quiero leerles. Porque se escribieron varias biografías, y una de ellas es esta, Los hermanos Davenport, por T.L. Nicholson. Nichols en el año 1864, ¿no? Y que digo que es un libro fascinante, ¿no? Tuve oportunidad de ya mirar dos biografías de los Davenport, que después voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan acceder, y son fascinantes, ¿no? Hablan, es un retrato de la época y de todo este movimiento de alguna manera. Pero aquí lo que me interesa, y voy a volver a aquí, es lo que se dice de cómo surge John King en la biografía. Por eso digo, son importantes la biografía, dice, y en esta biografía escrita por Nichols, dice, escrita en 1864. Dice entonces una voz que surgió del espacio al principio inarticulada, pero luego condensada como si fuera en un gran cuerno o trompeta provisto para tal fin, les habló claramente, conversó con ellos, respondió sus preguntas y les aconsejó o dirigió sus acciones, ¿no? Una cuestión muy bíblica, ¿no? El ángel con la trompeta, bueno, algunos ven esta cuestión, ¿no? El tema de la trompeta. Dice, se le preguntó a la voz, entre otras cosas, cuál era su nombre. Respondió que los nombres no tenían importancia. Uno serviría igual que otro y podían llamarlo John Key, como lo hacen hasta el día de hoy, o familiarmente John. Bueno, le dijo el señor Ira Davenport cuando había llegado, le dijo al señor Ira Davenport cuando había llegado a la parte de la narración de este asunto que he contado sustancialmente. ¿Qué pasó entonces? ¿Se fueron a probar suerte en algún barrio menos beligerante? No, no, nos quedamos allí. Bueno, dice. Dice el autor que que John King parecía como, bueno, estar al mando de ellos en algún punto en todos sus asuntos, le consultaban todo, ¿no? O sea, John King era como su oráculo, ¿no? Particular. Dice, no conozco lo suficiente la vida y el carácter del capitán Harry Morgan como para poder decir si era la persona idónea para dirigir manifestaciones como las que se dieron en presencia de los hermanos. Pregunta al autor, ¿no? Si podía ser esta entidad realmente la que estuviera manejando a los hermanos. Eh, bueno, vamos a seguir. Dice, y acá les habla John King. Y acá recoge porque estuvo investigando muy de cerca Nichols, y dice, Davenport le dice, perdón, John King a los hermanos, Davenport, estaré contigo en 2 semanas a partir de hoy. Cuando regreses sabrás cuál es tu misión al mundo, cuál es la naturaleza de la gran obra en la que tú y tus hijos se llaman a participar. Entonces aprenderás qué camino tomar y a qué ritmo ir para lograr la mayor cantidad posible de bien duradero y verdadero para el mayor número posible de personas y hombres en todo el mundo. Las personas desmembradas, dice, no regresan y manejan asuntos solo por el entretenimiento o beneficio del hombre, ni por su propio pasatiempo, pero vienen como oculistas para colocar las cataratas en los ojos de la humanidad, para que pueda ver y ver, conocer algo de la luz pura, clara y bendita de la inmortalidad. ¿No? Él tenía la necesidad de comunicar esta cuestión, ¿no? Para el hombre. Tú y los tuyos vas a ser agente en esta gran y poderosa obra, ¿no? Es como que él decía que los estaba como usando para, como digo, comunicar todo esto. Eh, Debo ser conocido, dice, como John King. King es rey en inglés, ¿no? ¿Saben?
Mi misión no es dirigida a unos pocos selectos, sino a millones, pues pretendo demostrar la inmortalidad humana y el poder espiritual a las masas hasta que mi nombre sea una palabra común, filón de un extremo a otro de este continente, sí, y hasta cruzaré los mares rugientes, hasta que el pueblo en tierras lejanas, en su sed ansiosa por las aguas del conocimiento de la inmortalidad, llame a través de las aguas profundas, clamando estos hijos tuyos, venid, venid. Y ellos irán, ¿no? Una cuestión muy bíblica, ¿no? Había, ¿no? Muy, muy espiritual de parte de John, en algunas interacciones, ¿no? Bueno, ¿no? Es muy, muy, te digo, muy interesante esta parte. Pero digo, los Davenport entonces son los primeros donde John King hace su manifestación junto con otra entidad que voy a mostrar al final. Eh, y vamos a ver cómo John King ahora, las otras manifestaciones de John King en otras sesiones espirituales. Bien, acá tenemos un retrato, el primer retrato quizás conocido de John, eh, cómo se lo dibujó. ¿No? Esto es en Inglaterra, pues los hermanos Davenport después hicieron su gira europea y parece que una espiritista, una mujer fue que hizo este dibujo de John King como lo iba sintiendo en aquellas sesiones. Así que bueno, es una imagen muy interesante, después vamos a ver otras que hay, pero bueno, esta es la primera aproximación de cómo sería John King. Bien, vamos a pasar. Y ahora quiero presentarles, porque todo esto se daba en simultáneo, además de los Davenport, parece que John King hacía apariciones en otros, digo, en otros lugares, y con quien también tuvo una interacción fue ella con otro norteamericano, nativo de Ohio, que se va a llamar Jonathan Coons, ¿no? Y acá sí, para mí es un punto, yo primero, cuando empecé con todas estas historias, Jonathan Coons me ha llamado muchísimo la atención, este nativo de Ohio, que vamos a ver. Y bueno, él es otra de las particularidades, ¿no? Que tuvo esta conexión, ¿no? Muy importante de John King, y uno de los espiritistas más importantes de su época fue declarado y que ya sé, les va a sonar como, ¿no? Están todos como olvidados, pero bueno, ahora vamos a conocer a Jonathan Kunz. Voy a leer un poquito de su biografía. Dice, un adinerado, Jonathan Kunz, 1855, dice. Dice, un adinerado granjero estadounidense del municipio de Millfield, condado de Athens, un distrito remoto de Ohio, Athens, donde salieron la banda muy famosa, ay, los B-52, entre ellos, y REM, así que son todos salidos de ese rincón, dice, y uno de los primeros medios, bueno, y acá uno de los primeros medios espiritistas estadounidenses. Y vamos a ver después el lugar donde después habitó Kunz, que tiene que ver con su desarrollo espiritual. Dice, Kuhn se interesó en el espiritismo en 1852 y en una sesión, porque fue una sesión, el caso es así, él va a una sesión en un escéptico, eh, un hombre rico, por lo que dicen al principio, se fue a una sesión de espiritismo, ¿no? Con la cuestión de tirarlo abajo y ahí es que él tiene como una conversión. ¿No? Tiene una conversión con el mundo espiritual y alguien le dice que vos vas a llegar a ser uno de los espiritistas más importantes de su época y algo de eso pasó un poco, ¿no? Dice que era el medio más poderoso de la Tierra, le dijeron, bueno, un poco, ¿no? Para convencerlo. Y que sus 8 hijos, incluido el bebé de 7 meses, tenían dones psíquicos, ¿no? Tenía una amplia familia, Jonathan. Siguiendo instrucciones de los espíritus, construyó una habitación de los espíritus, una cabaña, ¿no? Una especie como iba pasando con los Davenport, ¿no? Una cabaña de troncos de una sola habitación de 4 por 9 por 3,7 metros para uso de los espíritus y el equipo de todo tipo de instrumentos musicales. Nuevamente esta cuestión, ¿no? La necesidad de tener
instrumentos musicales para que estas entidades se aparezcan, dice. Esta cabaña pronto se hizo famosa y la gente acudía de muy lejos para ver una variedad de fenómenos curiosos. El hijo mayor, Nahum, un joven de 18 años, se sentaba en la mesa de los espíritus con el público en bancos más allá. Dice, cuando se apagaban las luces, se desató un estruendo aterrador que a veces se oía a 1,5 kilómetros de distancia. También se manifestaron sorprendentes demostraciones de fuerza, pero nadie resultó herido por los objetos que volaban o las balas. No, porque todo flotaba, volaba en una cosa de loco, ¿no? Los instrumentos, después flotaban los espíritus, se sentían que toqueteos, y además tocaban los instrumentos. Yo no me imagino, les digo, la verdad no me imagino lo que debió ser para el público asistente ver estas, estas sesiones. Pagaría por el viaje en una especie de cronovisor que alguien me proveyera para poder ir a ese momento clave, ¿no? Dice. Dice, los asistentes fueron tocados con manos materializadas que, a la luz del papel fosforescente, parecían sostener objetos. También se vieron rostros de espíritus. A través de una trompeta que flotaba en el aire, voces pronunciaban los nombres de los invitados, aunque estos ocultaran sus identidades. Familiares y amigos fallecidos les hablaron y dieron testimonio de su supervivencia, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Muchos iban a consultar por qué pasó con mi papá, qué pasó con mi mamá, dónde están, cómo están, no, o mi tío, mis primos, o sea, no siempre eran como estos, estos interrogantes, ¿no? Que nos acucian a todos. Dice, el círculo estaba atendido por una multitud de espíritus ministradores, que se decía que sumaban 100, y acá atención, ¿no? Porque este es un punto muy interesante de cómo se va desarrollando este John King, ¿no? Que en primero su manifestación es como vinculado de alguna manera a la figura de Henry Morgan, el pirata, ¿no? Y acá después vamos a ver, hay otra vinculación, ¿no? Y acá dice, el círculo estaba atendido por una multitud de espíritus ministradores que se decía que sumaban 165. Afirmaban pertenecer a una raza de hombres conocidas con el nombre genérico de Adán, ¿no? Anterior al Adán teológico por miles de años, ¿no? Atención, ¿no? Otro Adán. Se presentaban como los ángeles más antiguos. Uno de estos ángeles antiguos que introducía el círculo se llamaba Ores. Y esto no ha puesto, no, porque este Ores no aparece en la Biblia, no aparece en ningún lado, en absoluto misterio. Y generalmente firmaban en las comunicaciones escritas como king, o sea, como rey, número uno, número dos, número tres, y a veces como siervo y erudito de Dios. Era un saber la firma de John King, y otras cuestiones. El más destacado entre ellos era John King, quien afirmaba haber sido Henry Morgan el pirata, ¿no? Y acá, bueno, está, como digo, bueno, eh, este vínculo con estos ángeles, además, bueno, vuelvo a decir que sí, que es el pirata, pero acá el vínculo con estos 165 ángeles, de alguna manera, que están asumando. Además, quiero decir que John King era el espíritu maestro siempre, siempre, no solo yo digo, las interacciones, siempre las comunicaciones más importantes pasaban por John King y todo lo decidía John King. Y esto es lo más raro. ¿No? Sí, sí, realmente, ¿no? Esta cuestión de, como digo, el pirata Morgan, y este acercamiento del pirata con estos ángeles que se manifiestan antes del Adán bíblico. Bien, y ahora vamos a ver, seguir leyendo un poquito de los Kuns. Estos son los Kuns, padre e hijo, ¿no? Este es como que le seguía de alguna manera. eh, em, a John le seguía su hijo, tenía una familia muy numerosa, pero dicen que es el hijo que más habilidades psíquicas parecía haber heredado. Llamaba mucho la atención. Eh, y vamos a seguir leyendo un poquito de de Jonathan Kunz, y su hijo Nathaniel, ¿no? Que vimos recién, ¿no? Jonathan y Nathaniel, como se dirían.
Quiero decirles que, bueno, en Ohio, por eso digo, cómo está, cómo se une el movimiento espiritualista norteamericano con la cuestión de los contactados, de la ufología, porque décadas después van a ser uno de los más importantes contactados, que es nada menos George Van Tassel, ¿no? Quien en la misma época más o menos de George Adamski, pero Van Tansel es como que empieza toda esta cuestión de un poco de las canalizaciones, él va a decir las primeras canalizaciones se hacen a través de John Van Tansel y tiene su nacimiento justamente en Ohio. ¿No? Esto me ha llamado mucho siempre la atención. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más de Jonathan Coons. Dice, nació en Pensilvania, renunció el presbiterismo, y esto puede también, ojo, ¿no? Presbiterianismo, ¿no? Esta cuestión religiosa que él tenía primero, aunque después como que se va desencantando, si jugó o no en esta cuestión de estos ángeles que de pronto aparecían en sucesiones, ¿no? Yo creo que hay que analizar mucho también cómo era la cuestión sociológica y psicológica que tenían estos medios. Me parece que es importante y lo que se iba manifestando, ¿no? Más allá de que algunos pueden pensar que sí, que algo se manifestaba, sí, seguramente, pero bueno, esta cuestión religiosa en el caso de Jonathan Kunz no hay que desmerecerla. Bien, dice, y acá dice que él después renuncia a su credo presbiteriano y se traslada a Ohio en el año 1835 y se hace un infiel, ¿no? Y esto parece, ¿no? Acá parece algo de decir, bueno, vamos a traerlo otra vez al ruedo, aunque de forma diferente, ¿no? Como que algo lo buscara. Dice, si bien no renunció a la religión organizada, no abandonó su búsqueda de las respuestas que la fe ofrece. Sé que él tenía lo que dicen los biógrafos, que tenía ideas de alguna manera un poco más abiertas y de cómo había sido la historia incluso de la humanidad, y que no le cerraba el relato bíblico tradicional, ¿no? Parece que albergaba otras cuestiones que son esta cuestión de estos ángeles antes de Adán. ¿No? Esto es muy interesante. Bien, y dice, si bien no renunció a la religión organizada, no abandonó su búsqueda de la respuesta que la fe ofrece, lo que lo convierte en un candidato ideal para el espiritualismo, ¿no? Y ese acercamiento. Vivía con su esposa, Abigail Tack Bishop, y sus 9 hijos. Una prole realmente. Y vamos a ver después un dato de Abigail que es crucial para mí. Eran agricultores autodidactas, pero estaban bien versados en la política y la filosofía de la época. Se establecieron y cultivaron una zona del condado de Athens llamado Montenegro. Esto es otro dato me parece muy interesante, eh, que estuvieran ahí, en Montenegro, que es uno de los lugares más, ¿no? Desde el otro lado de Oriente, ¿no? La aparición, ¿no? La cuestión de Moisés en el Monte Nebo, ¿no? Y acá en el Monte Nebo, pero de Estados Unidos, y parece que algo ahí se estaba manifestando a nivel energético. Ahora vamos a ver. Dice, una colina con vistas a la ciudad que ahora se encuentra cerca. Dice, a ver, será acá que después vamos a ver. Bueno, no de acá. Acá. Bueno, después vamos a tener acá. Bien, sigamos leyendo. Dice, el condado sigue siendo un lugar fascinante, especialmente conocido por su actividad paranormal. ¿Mm? Durante más de un siglo y medio, muchas personas curiosas han venido aquí para experimentar lo sobrenatural. O sea que en la zona donde él va a instalar su gabinete espiritual, era una zona que ya se sabía, ahí hay algo, después vamos a verlo. Debido a su antiguo manicomio y sus cementerios supuestamente embrujados, el condado de Athens ya era conocido entre los espiritistas en aquella época, pero la propiedad de los Kun ha atraído a algunos de ellos a regresar, ¿no? Bueno, bueno, dice que acá nos dice que
fue a una sesión espiritista, lo que dice la otra biografía, con la intención de desenmascararlo y que ahí le dijeron que en realidad él se da cuenta de que va a tener un papel en este mundo, ¿no? Del mundo de los espirituales, ¿no? Como una conversión tuvo. Y primero que hizo fue la escritura automática, ¿no? Muy común en esa época como el arranque de muchos de estos medios, ¿no? La Ouija, la escritura automática, hasta que después, bueno, empiezan a pasar fenómenos paranormales más persistentes, ¿no? Y bueno, eso es como que, ya digo, él tuvo una conversión. Eh, el movimiento espiritualista estaba en auge, golpear mesas, levitar objetos y fenómenos vocales directos, todos estos elementos básicos de las sesiones espirituales espiritistas tradicionales hicieron su aparición durante esta época temprana. Así, Jonathan comenzó a asistir a sesiones espiritistas por todo Ohio y se convenció de que su esposa Abigail y sus dos hijos mayores, Nahum, perdón, también poseían habilidades psíquicas, ¿no? De los nueve, parece que eh, ellos cuatro, ellos tres eran como, ¿no? La base de los fenómenos que estaban ocurriendo. Bien. Y acá lo más interesante, a diferencia de los Davenport, es que estos espíritus del mando de John King le dicen además de hacer el típico gabinete em, espiritual, sino que construya una máquina espiritual para que esto sirva para concentrar mejor la energía que los ayude a comunicar. Esto habla del, ¿no? Y esto es todo llevado a a muchas investigaciones con respecto a estas máquinas espirituales, ¿no? Que de alguna manera estas entidades, ¿no? Como pasó después con Van Tassel con su Integraton, ¿no? Y también esta cuestión, ¿no? Media de extraer energías del éter que sirva, que acreciente. Esta cuestión me llevó a mí a conocer antes de toda esta historia a Jonathan Cohen primero por el libro que estoy preparando sobre el éter y realmente me asombró y después, bueno, fui llegando a a toda esta historia, ¿no? Con los años. Pero bueno, acá dice que en noviembre de 1852, 4 años y medio después de los impactantes sucesos de las hermanas Fox en Hydesville, Nueva York, Jonathan Kuhn se encontraba de baja porque la tierra de sus campos llevaba varios meses dura y no podía ararla, ¿no? Una sequía. Fue durante este tiempo cuando tuvo la revelación de construir una máquina de espíritus, el medio más poderoso del mundo para contactar con espíritus, que es esta, la que estamos viendo, de alguna manera voy a poner un poquito más grande, para que la vean, la máquina espiritual publicada, ¿no? Es que después se dio a conocer. Dice, y acá dicen, cuentan algunos, que mi hijo mayor, dice, me hizo una promesa, cuenta este Jonathan, a través de su capacidad de mediuminidad, de que se construía una mesa según un diseño dibujado por los espíritus a través de él como medium, y la colocaba en una habitación privada, la habitación de los espíritus, para su uso, tendría entonces una prueba irrefutable de la existencia de los espíritus. Acepté de inmediato y así se construyó la mesa y se colocó en la habitación amueblándola con papel y lápices, tal como lo requería la mediuminidad. Entonces, los espíritus comenzaron a escribir en dicha habitación sin la intervención de ningún medio, ¿no? Querían como manifestarse solos, ¿no? Pero necesitaban algo más, ¿no? Esto es tremendo. Este hecho disipó toda duda de que me quedaba, ya que la habitación se mantuvo cerrada permanentemente, impidiendo la entrada a mi familia o cualquier otra persona durante el tiempo que duró la escritura, ¿no? Querían ellos dejar sus manifestaciones, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Muy loco, muy loco. Eh, dice, eh, y acá cuentan toda la máquina, bueno, acá hay una descripción mucho más intensa, un día lo vamos a tratar un poco mejor todo esto, pero lo que se las quería enseñar, ¿no? De de este artículo fascinante, creo que es una página de Italia, eh, y dice, que el propósito de la máquina espiritual era recoger y retener electricidad.
para que los espíritus pudieran usar la energía para manifestarse en una cosa muy, muy avanzada. ¿No? ¿No le suena algo? ¿No le suena algo ufológico esto? ¿No? Pero bueno. Mediante esta energía podían manifestarse dentro de los confines cargados de la sala de los espíritus. Las placas dobles de estaño y cobre habrían tenido, bueno, no se hace toda la explicación de cómo funcionaba este artilugio tremendo para mí, tremendo, ¿no? Por eso digo que la ufología tiene que estar mirando por aquí, aunque les cueste. Dice, bueno, bien, y acá dice, fue la máquina de los espíritus y atención la que sirvió como instrumento para las manifestaciones espirituales en la granja de Kunz. Y a través de ella, Jonathan comenzó a recibir instrucciones de uno de los espíritus para construir lo que dominó su sala de los espíritus. Este espíritu se llamaba John King. Se proclamó líder de los 165 espíritus presentes y se decía que era la forma espiritual del bucanero galés Henry Owen Morgan. Bueno, ¿no? Sigue con lo mismo. Bueno, tremendo. Entonces aquí tenemos que John King de alguna manera le da estas instrucciones para hacer esta máquina a Jonathan Kuhn, a diferencia de los Davenport, que no les dio ninguna instrucción para hacer una máquina, pero a Jonathan Kuhn sí. No, no sabemos por qué, pero lo elige para crear esta máquina de la que se conservan los planos. Quién sabe qué sucedió. Bueno, después los Kuhn van a tener un montón de problemas. Saber. ¿No? Este es el gabinete de estaba entonces el gabinete de los espíritus, que porque acá se hace la diferenciación y después tenemos la máquina de los espíritus como vimos, ¿no? Y este es el gabinete, ¿no? Donde dice, de la sala de los espíritus que tenía, estantes, tambores, máquinas de espíritus sobre la mesa, mesa del medium, silla, todo, todo preparadísimo para que las manifestaciones brillaran, ¿no? Tremendo, y todas las instrucciones que necesitaban para poder manifestarse, ¿no? Tremendo. Bueno, y acá lo que dice la investigación de este autor es que dice que descubre, y esta es la esposa que también tenía habilidades de Jonathan Abigail, de Bridget Bishop, perdón, Abigail se llamaba, y lo que descubre el autor es que esta mujer, que también tenía habilidades psíquicas igual que su esposo, era descendiente de Bridget Bishop, dice 1632-1698, y atención, la primera mujer condenada a muerte por brujería durante los juicios de brujas de Salem en 1692. ¿No? Y esto se da mucho, mucho con el tema de Salem. El tema de Salem está muy vinculado, ¿no? En muchas de estas cuestiones, ¿no? Como que algo quedó ahí dando vuelta y todavía sigue dando vuelta, ¿no? Lo que pasó en Salem, ¿no? Que algún día lo prometo analizar. Pero acá tenemos, ¿no? Nos da un dato muy preciso, muy precioso, diría yo, de que esta mujer tenía vínculos con una antigua bruja de Salem, ¿no? Y de ahí esta cuestión de que ella podía tener estas habilidades psíquicas de las que hacía gala como su esposo. Se llamaba entonces Abigail Coons. Bien, vamos a seguir. Y acá esto me ha parecido, tengo que, perdón si tengo que pasar les paso de una biografía a otra porque no todos recogen todos los datos, desgraciadamente, así que he tenido que ir de un lado a otro para tener estos datos. Vamos a escuchar esta parte, les digo. Que no lo van a poder creer, y cómo era la interacción de John King, en este caso con Jonathan Kunz, que acá lo reta, tienen una pelea, es mortal. Dice, la noche del 27 de mayo de 1855, Charles Partridge y su compañero de viaje asistieron a la sesión espiritista de los Cook, pero ocurrió algo curioso. No está contando este escritor. Como de costumbre, antes de la sesión, Jonathan y su hijo Nahum, ¿no? Entraron en la sala de los espíritus para consultar con los guías espirituales. Los dos periodistas estaban afuera. El espíritu de John King comenzó a hablar con una trompeta para que los presentes pudieran oírlo.
Tras elogiar halagadoramente el trabajo de Partridge y su periódico, o sea, Joaquín estaba halagando a el periódico que los había venido a observar, anunció que el King no asistiría a la sesión de esa noche. Se reveló, porque estaría en otro lugar, ¿no? Porque parece que no iba a muchas sesiones por noche, bueno, ¿no? Esto muy loco, lo que pasaba con John Kim. Dice, lo que siguió fue una incómoda discusión familiar entre Jonathan y el fantasma, claro, porque imagínate, pobre Jonathan Kuhn había preparado todo, estaban los periodistas, la gente para asistir a esta maravillosa sesión y su fantasma, digo, su espíritu maestro se revela y dice que no va a aparecer esa noche. Bien, dice. El señor Kuhn lamentó profundamente este anuncio y dijo sentirse avergonzado y humillado, pues varias personas habían venido de muy lejos, algunas de Nueva York, Pensilvania, Virginia, Canadá y otros lugares distantes. El espíritu se disculpó, pero dijo que estaba muy ocupado asistiendo a un club en otro lugar, dando a entender que el nombre del lugar muy lejos y que debía estar allí en 15 minutos. Dice, el señor Kuhn no se conformó con ninguna excusa, sino que insistió a King en que había accedido a presidir el círculo y a reunirse con la compañía que había acudido allí, y en lugar de disculparse con los demás por su decepción con las actuaciones, King lo abandonó por completo, se fue igual. Bueno, dice, Jonathan pareció entrar en pánico y estuvo dispuesto a trasladar al público a otro lugar, elegido por el espíritu de John King, pero a King le preocupaba el resultado en un lugar desconocido para los esa misma noche entre el público se encontraba otra figura destacada, Selah Van Cycle, ¿no? 1812-1880, dice que era una pintora autodidacta con tendencias místicas que había encontrado un alma gemela en Jonathan Kunz. Había vivido en Ohio, luego se mudó, pero había regresado hace aproximadamente un año y durante ese tiempo pintó una de las obras más importantes, Panorama de la vida de Cristo, que completó en 1854. Y ella es la que va a recoger. La pintora dice que encontró inspiración en la granja de Kuhn, tal vez en la excursión del Monte Nebo, tal vez en la historia del fantasma pirata de John King, tal vez en los colores que la naturaleza le ofrecía allí, así que decidió confiar en el espíritu de las sesiones espiritistas de los Kuhn para guiar su trabajo. Los espíritus la guiarían sobre qué pintar. De este modo se convirtió en una visitante habitual de la sala de los espíritus, ¿no? Iba como recogiendo muchas de las eh, bien. Bueno, y estos son los instrumentos musicales, vemos aquí que usaba Jonathan Kuhn en sus sesiones como esto igual como los Davenport, ¿no? ¿No? Para contentar a los espíritus, ¿no? De alguna manera, que se conservan aún. Y dice que estos instrumentos además parece que a veces se elevaban solos, daban vuelta por todas las salas, eh, eh, y tocando frenéticamente mientras danzaban sobre las cabezas de los espectadores. Increíble. Durante una sesión de Spirit, bueno, ¿no? Dice que la gente se volvía loca con esto, se volvía loca, dice. Y después también aparecían manos, ¿no? Bueno, nada. Una cuestión de, después, bueno, va a venir ¿no? Ya lo vemos otra vez con su hijo, una de las pocas que se conserva de alguna manera. Eh, Después vinieron los fraudes, bueno, toda esta cuestión, pero acá les quería mostrar, eh, esta es la zona donde dicen que habría estado la casa de los Kuhn y dice acá, que este lugar, dice, Jonathan y su familia, dice esta biografía, en este caso de Travis Sage, ¿no? Sage y Travis Sanders, les voy a poner su enlace. Jonathan y su familia vivían en la zona del condado de Athens, conocida como Monte Nebo, considerada sagrada por los Yuani, ¿no? Unos indios tradicionales del lugar, quienes se negaban a cazar o acampar allí. Hoy en día se debate la ubicación exacta de la antigua residencia de los Qum, pero se dice que se encuentra, ¿no? En esta región donde el autor
la señala, ¿no? Y dice, pudo la energía del lugar, la energía espiritual en la que creían los Yuanis, haber contribuido al rápido crecimiento de la familia Kunz, ¿no? Porque justamente en ese lugar donde los indígenas locales no querían saber nada, había tenido lugar esta increíble manifestación, ¿no? Que se dio en ese entonces. Y a ver qué más. Vamos a ver. Este es Morgan, ¿no? Que se diría, cuyo espíritu sería John King, ese es el pirata Morgan, ¿no? Que él creía que, bueno, además decía que en algunas comunicaciones decía que él, esta última encarnación, no se sentía muy orgulloso de todas las cosas que había hecho y era una forma de su manifestación, una forma de devolver a la humanidad ese comportamiento errático de ese entonces como pirata, ¿no? Muy interesante. Dice, y acá da otro dato interesante esta autora, aparte de mostrar y hacer esta cuestión, y ya vamos viendo, ¿no? Tenemos entonces a la esposa de Jonathan Kunz, Abigail, como descendiente de la cuestión de Salem, ¿no? Como ella había heredado de una pariente, se cree estas habilidades psíquicas, después el lugar donde se hacen estas manifestaciones que tuvieron a los Coons, que también era una zona recargada, de alguna manera, energizada por algo que no estaba muy bien vista por los indígenas del lugar. Y estas increíbles manifestaciones y la cuestión, ¿no? de todo el aparato que le hacen construir, la máquina de los espíritus que le hacen construir para ellos desempeñarse solo, ¿no? Una cosa, ¿no? Rara, ya no necesitar a canales o medium para que la transcripción sea lo más naturales y sin intermediarios de por medio, ¿no? Esto es una cosa increíble. Y acá lo que dice es, algunos relatos afirman que King, John King, era un nombre genérico para varios comunicadores espirituales, ¿no? Que no era uno solo, no me hace recordar al exorcista. Bueno, el exorcista no es al revés, so- se manifiesta como muchos, pero en realidad es uno, dice, y esto lo dice eh, el que va después a destruirlo, ¿no? Entre los que se encontraba John King. Dice, otros relatos hablan de Adán, un colectivo de alma preadamita con más de 6.000 años de antigüedad, anteriores a la historia creacionista, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? También, ¿no? Si esto de que estos ángeles anteriores a Adán tienen que ver con oponerse un poco, ¿no? A la cuestión, ¿no? Que está la creacionista, ¿no? De alguna manera, la Biblia tal y tal, ¿no? Eso es muy interesante. Había como diferencias, por eso creo que de alguna manera Jonathan Kuhn se aleja de los presbiterianos, ¿no? Casi se vuelve un ateo, pero después tiene esta reconversión a través del mundo espiritual. Bien, y dice, bajo la dirección de un ángel superior llamado Ores. Porque acá algunos artículos como que dicen mal y dice que John King, pero John King está al mando de todos, es como el canal en realidad, ¿no? Que permite la comunicación de estos ángeles y usan a John King para que llegue a su vez al psíquico. Así es cómo se hace toda esa canalización, ¿no? O sea, John King es como un canal, a su vez, de otras entidades y que a su vez, bueno, ¿no? De alguna manera tiene su ascendencia con los humanos con que lo va interactuando. Y dice, bajo la dirección de un ángel superior llamado Ores, bajo esa influencia celestial que Nahum, este hijo que le seguía en importancia, supuestamente canalizó un diagrama de las esferas del reino angélico y la vida después de la muerte, ¿no? Y esto es lo que vemos acá, ¿no? Lo que canalizó el chico, de alguna manera, ¿no? También por obra de los espíritus, ¿no? Y esto, bueno, obviamente, la máquina de los espíritus, ¿no? Iba contando toda la historia. Y esta es la trompeta, ¿no? El tema de las trompetas utilizadas, como decía, cada un anuncio de la época que se como que eh, eh, que utilizada por muchos psíquicos de la época, ¿no? De alguna manera para estas sesiones, ¿no?
Bien, vamos a ver si dice algo más. Dice, en la sala del espiritismo había una mesa grande con lápices y papel, además de numerosos instrumentos musicales y fósforo. Al apagarse las luces, Jonathan Kuhn comenzaba a tocar el violín. Y al hacerlo, los instrumentos de toda la sala empezaron a sonar al unísono con él. Se decía que coros etéreos y hermosos se unían a la música instrumental. Quienes los oyeron afirmaron que era imposible que los hubiera creado un ser humano. Era demasiado bello, demasiado perfecto. Cuando la música se apagaba y los instrumentos volvían a su estado de levitación, King comenzaba a hablar a través de la trompeta, compartiendo reflexiones filosóficas sobre la vida, tanto espiritual como física. Los espíritus también utilizaban el fósforo para materializar manos iluminadas que podían tocar, volar por la sala, escribir según lo solicitaran los participantes. Extraordinario, extraordinario estas sesiones. Y quiero recomendar este libro que es obra de todo lo que pasó con Jonathan Coons, que es un libro realmente rarísimo, ¿no? Dice, un libro para escépticos donde con las comunicaciones, donde tienen las comunicaciones de los ángeles escritas con sus propias manos, ¿no? Y las comunicaciones orales de los ángeles a través de trompeta y escritura, cómo ellos fueron, se manifestaron en presencia de los testigos. Tremendo, un título tremendo, pero muy, 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 muy así fascinante. Y acá vamos a ver, este es lo que, ¿cómo se llama? Este símbolo de dónde ellos estarían, de las esferas celestiales, de dónde, cómo sería el mundo celestial, según hace estas entidades de los Kun, realmente fascinante, que hay que leer todo el libro para... Quería mostrarles esto, a ver si está acá. Esta es, dice, es la escritura de King, ¿no? De alguna manera, vamos a leer un poquito esta parte del libro. Dice, vamos para traducir, y dice, el siguiente ejemplo de escritura de caracteres fue ejecutado por los espíritus en la sala de Dover, condado de Athens, Ohio, en 1853, acompañado de la dirección. Siendo ininteligible, fue presentado inmediatamente a los espíritus para su explicación, lo cual fue hecho al instante por un espíritu que se hacía llamar King, hablando a través de una trompeta. Increíble, ¿no? O sea, increíble. Y dice, habría dicho esto, a ver, dice, al doctor Everett, un espíritu del sexto círculo se ha tomado la libertad de entregarle una copia fiel del tipo celestial como lo hacen los ángeles, al escribir y realizar esto mediante gestos y señales, todo en rima. Y esta es una copia fiel del tipo de la gloriosa región llamada cielo, entregada por un antiguo ángel llamado Ores, ¿no? Y un escolar de Dios, ¿no? Un estudiante de Dios, Dios santo, ¿no? Y me recuerda mucho, no sé, este tipo de escritura después se va a repetir, si ustedes vamos a agrandar un poquito, este tipo de escritura después se va a repetir en muchos encuentros ovnis, la llamada escritura alienígena, eh, eh, y de muchas otras cuestiones, ¿no? A lo largo del tiempo. Mm, Yo veo una similitud increíble no solo en algunos avistamientos, sino en otros casos, ¿no? Que un día voy a comentar. E incluso esta escritura ha sido como localizada un poco en ciertas ruinas de Sudamérica también. Veo algunos eh, y, símbolos que me son un poco conocidos, ¿no? Y me ha llamado mucho, mucho la atención. Me ha llamado mucho este tipo de escritura medionímica que se dio, como digo, eh,
a inicios del siglo XIX y continuó entrado el siglo XX con las comunicaciones de algunos que decían a Marte aquí, ¿no? Cuando ya el movimiento espiritual empieza a transmutarse hacia la cuestión alienígena de alguna manera, y mucho antes incluso que Van Tassel, ya lo vamos a ver eso, mucho antes que Van Tassel declare que está canalizando, siempre siendo la primera persona que dice que empieza la canalización y no ya esta cuestión que se hacía a través de lo de siempre, ¿no? La ouija, este, y otros elementos que se utilizaban, ¿no? Que algunos quieren renegar. Pero después vamos a hablar de eso y quería mostrarles la escritura que deja de John King, de alguna manera, a través de su ángel, del ángel Ores, que no aparece en ningún lado, pero que se manifiesta como un ángel que representa un colectivo de 162 criaturas anteriores a Adán, lo cual me ha parecido fascinante. Bien. Saber también, esta es una de las trompetas utilizadas en las sesiones, ¿no? De alguna manera, y bueno, hay una explicación que otro día la haremos, pero de alguna manera esto era utilizado también por los espíritus para manifestarse, ¿no? Bien, y acá, bueno, un instrumento para explicar, otro día vamos a estudiarlo, pero bueno, lo voy a poner, ¿no? Como estas, como eran, una foto dice. Esto eran los instrumentos que se utilizaban en las sesiones, trompeta luminosa, los dos mundos, ¿no? Dice acá, dice, en la que se ve la imagen de portada en la fotografía adjunta está hecho de cartón y se conserva en la biblioteca de la Universidad de Cambridge en Londres. Fue producida en la década de 1920 por The Two Worlds Publishing, la misma editorial que publicó algunos textos de la investigación de Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes y textos de espiritismo, quien también creó otros dispositivos para comunicarse. Esta cuestión, ¿no? De estos dispositivos para que los espíritus puedan manifestarse de alguna manera, ¿no? Increíble. Dice, y lo voy a leer un poquito nada más. Dice, la trompeta espiritual es un cono cilíndrico con una boquilla estrecha que generalmente se expande en tres partes, formando un megáfono similar a los que usan las animadoras en los eventos deportivos, ¿no? Si bien las primeras trompetas se fabricaban de cartón o metal, posteriormente se incorporaron diseños más elegantes y costosos, utilizando aluminio o estaño. Comerciantes, bueno, ¿no? Dice, al igual que la ouija, la trompeta espiritual fue creada originalmente por espiritistas que afirmaban poder amplificar los susurros de los espíritus en un círculo. Por eso algunos espiritistas describen las trompetas espirituales como audífonos originales o trompetas auditivas para las voces del más allá, ¿no? Eh, Tremendo. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a pasar a otra de las colaboraciones de John King. Te están viendo una fotografía de la querida Elena Bretona Blavatsky, ¿no? Ya sabrán, la fundadora de la Sociedad Teosófica allá por 1875 en Estados Unidos y que después va a trasladar su centro a la India. Y esta sí que me ha llamado mucho la atención porque es un secreto muy bien guardado de las primeras etapas de Elena Blavatsky y esta conexión con John King. Atención, a ver, otra fotografía de Elena, ¿no? Está muy conocida. Y esto debemos este descubrimiento de esta, ¿no? Porque sí sabíamos de Davenport, ¿no? Y de Kunz, y sabíamos que Elena había empezado sí sabía que había tenido contacto con el espiritismo y que había renegado de alguna manera, pero que había apoyado en algunas cuestiones, aunque ella después funda la teosofía para esto reconvertirlo en otra cosa. Pero yo no había tenido en cuenta esta cuestión de John King con Blavatsky. Y fue gracias a Marina César Sisson, una investigadora creo portuguesa, que hizo un fascinante artículo allá por el 2001 que se llama Elena Blavatsky y el enigma de John King. Y esto, digamos, me hizo como un clic muy grande con respecto a lo revelado por, por Marina. Voy a leer algunas cosas para que entendamos mejor, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Dice,
John Keane, un fragmento sin digerir en la literatura teosófica. Se sabe muy poco sobre la figura de John Keane en la historia teosófica. La mayoría de los estudios y biografías sobre la sociedad teosófica y Elena Petrona Blavatsky apenas mencionan su nombre como si fuera un personaje completamente secundario. Esto se debe a que John Keane es una figura bastante controvertida que a veces se asemeja a un elemental lúdico manipulado por la propia Blavatsky, otras veces al espíritu de un pirata desencarnado, como lo que estábamos diciendo por los Davenport y por Kunz, y en otras ocasiones parece ser un miembro de la jerarquía, y esto es lo que me ha puesto, ¿no? Un poco, un poco nerviosa. ¿No? Uno de esos maestros con que Blavatsky parecía hacer referencia, ¿no? Dice, descifrar a John King, revelar su verdadera identidad y el importante papel que desempeñó no estaría fácil. Eh, se dice que en la literatura teosófica John King es un enigma. Debemos admitirlo. En este artículo, bueno, dice, John King es el único amigo de Blavatsky, ¿no? Ella misma dice que lo dice. Dice, ¿quién es el John King mencionado anteriormente? Dice, como Elena Pretón hablaba, que se le ordenó no revelar al principio que los fenómenos que ocurrían en su presencia eran obra suya, tuvo que atribuirles, ¿no? A alguien y se eligió a John King, un nombre conocido en los círculos espiritistas. Esto satisfizo a Olco, quien seguía siendo bueno, no esta cuestión de que primero Elena Blavatsky dice que como una invención de John King para no decir que ella hacía, le traslada a John King las cosas que ella supuesta hacía psíquicamente, ¿no? Eh, Dice, por lo tanto, se llega a la conclusión que Madame Blavatsky realizaba por casi todos los fenómenos que atribuía a John Key. Y que, o sea, que no, que era ella que estaba al mando, pero acá la escritora hace como, no está tan segura de que eso fuera así, no está tan segura de que John Keane estuviera bajo el ala de Blavatsky, sino que para ella era al revés, y esa es la cuestión. No, la cuestión de fondo, ¿no? Ya veíamos que John Keane siempre estaba liderando, de hecho, a los Davenport los guía en todas sus decisiones. A Kunz vemos que lo tenía como hijo. Me voy, no estoy, no sé si la sesión. Y bueno, con Blavatsky, que si bien era un canal psíquico de estos dos que vimos anterior, era muy superior, pero bueno, acá la autora parece decir que John King seguía siendo el mismo John King de siempre, haciéndole las suyas, y que Blavatsky fue como un poco, ¿no? Su alumna. Esto no da a entender, esta autora. Dice, ay, esto es lo que decía Blavatsky, dice, el espíritu de John King me tiene mucho cariño y yo le tengo más cariño que a nada en la tierra. Es mi único amigo y si le debo a alguien el cambio radical en mis ideas sobre la vida, mis esfuerzos, es a él. Me ha transformado y le estaré agradecido cuando ascienda al piso superior, pues al no tener que morir durante siglos, podría ser en la oscuridad y la penumbra. Tremendo, ¿no? Como John King le da esta cuestión de que John King estaba muy preocupado por revelar al mundo el tema de la inmortalidad, ¿no? ¿Qué iba a pasar con nosotros después, ¿no? Y es como que le da como esta esperanza, de alguna manera Blavatsky la va guiando. Bien, y acá dice, porque poniendo fragmentos de varios autores, ¿no? Que van como hablando así, un poquito como temerosos ¿no? de desautorizar a Blavatsky, ¿no? La teosofía es difícil hablar de este tema por esta cuestión de que estamos hablando de un ente espiritual salido del riñón espiritista porque Blavatsky se topa con John King en una reunión espiritista, y después parece tener un seguimiento durante toda su vida, ¿no? Con esta entidad. Esta entidad parece estar siempre cerca suyo, en todo momento, hasta casi su muerte. Dice, ¿no? Es como que, bueno, el John King elige a Blavatsky, dice, em, dice un autor. Olcott, su gran amigo, ¿no? Dice, poco a poco, Elena me hizo saber de la existencia de adeptos orientales y sus poderes. El coronel Olcott, el famoso coronel Olcott que aparece en muchas fotografías con Blavatsky y me dio, mediante multitud de fenómenos, las pruebas de su propio control sobre las fuerzas de la naturaleza. Al principio, como ya he comentado, se los atribuyó a John King y fue a través de la supuesta amistad que entré por primera vez. Bueno, ella lo que decía era eso, ¿no? Que en realidad John King hacía eso para no decir que lo hacía ella.
Y acá es que, como digo, la autora dice que eso no es así. Ahí hay una controversia, dice. Algunos, y acá aparece la cuestión, dice que John King, lo que dice Olcott, es que fue John King es que empieza, empieza a presentar a los maestros, dice Olcott. Dice, de los cuales uno era Coto, otro representante de la escuela neoplatónica alejandrina, otro y muy alto maestro de maestros, por así decirlo, un veneciano, y otro un filósofo inglés desaparecido de la vida de los hombres, pero no muerto. El primero de ellos se convirtió en mi primer gurú. Bueno, ¿no? Eh, pues dice, y acá dice que Olcott, ¿no? Ya sospechaba algo, dice que creía que John King era un espíritu desencarnado. Sin embargo, años después, con un mayor conocimiento de la filosofía oculta y de los poderes de Blavatsky, Olco comprendió que si bien los fenómenos eran reales, no debían atribuirse a un espíritu desencarnado. No, esta cuestión, o sea, no, él dijo, no, no puede ser que sea un espíritu desencarnado que haga estos, demuestra estos poderes psíquicos, sino que tiene que ser realmente Blavatsky. Dice, pero Olco dice, comenzó a creer la existencia de varios John King, uno de los cuales era un elemental utilizado por Madame Blavatsky para su formación. Dice, mantuvo la ilusión durante meses, no recuerdo cuántos exactamente a estas alturas, y presencié numerosos fenómenos tal como los afirmaba John King. Primero, John King fue una personalidad independiente, luego John King, mensajero y servidor, nunca a su altura, de adeptos vivientes, finalmente un elemental puro y simple empleado por HB, siempre no bajo el riñón de HP. No, pero es muy interesante cómo se lo cataloga, ¿no? Se lo va catalogando. Bueno, y acá la autora da a entender de que Joaquín podría ser uno de esos maestros de Blavatsky realmente, ¿no? Tomando esta apariencia, ¿no? Y eso es lo más extraño, dice. Bueno, después habla de conexión con una fraternidad, pero no leerles todo. Después que John King la protegió y la curó varias veces, este espíritu la curó cuando estaba enferma, cuando tenía problemas, incluso la aconsejaba legalmente, ¿no? Eh, y acá algo muy interesante, dice, porque después Blavatsky, durante su estancia antes de partir a la India, que tuvo una estancia muy, muy importante en Estados Unidos, de hecho, el movimiento teosófico se funda en Estados Unidos. Entonces hay personas que lo fundan. Un día voy a hablar de otra, que es Elena Hardy Britten, eh, em, otra psíquica tremenda. Pero acá Blavatsky se instala, tuvo mucho tiempo viviendo, como digo, en Estados Unidos y sobre todo en Filadelfia, un lugar importantísimo también en todo lo que es lo paranormal en Estados Unidos, ¿no? Importantísimo. Y esto lo voy a poner en contexto cuando presente mi libro, ¿no? Y justamente ahí Blavatsky se instala y dice que la mayor cantidad de fenómenos producidos por John King se registraron durante en esa estancia justamente cuando estaba en Filadelfia, ¿no? Esto me ha llamado también mucho la atención. Eh, y todas las cosas que hacía, logró misma. Dice, por ejemplo, escuchen esto, ¿no? Parece que con Blavatsky se soltaba más, ¿no? Hacía todo tipo de, de cosas, dice. Dice, ahora hablemos, dice, cuenta esta autora, ¿no? Que dice Blavatsky, hablemos de John King, ese rey de los sinvergüenzas. Lo que hizo en la casa mientras yo estaba enferma, en cama, al borde de la muerte, no daría para contar en 3 volúmenes. Lo cierto es que no se sabe qué hará a continuación, ¿no? Era así como inestable. Se roba todo en la casa. El otro día cuando yo estaba enferma le trajo $10. Bueno, no, robaba plata, traía. Hacía todo tipo ya como parecía, es verdad, una especie de espíritu así, burlón elemental por momentos. Eh, y acá una declaración realmente insólita hablaba, que dice, él me ama, lo sé, y no hará nada más por nadie que por mí misma. Sin embargo, me juega trucos
En cuanto no hago lo que él quiere, empieza a comportarse como el viejo Harry haciendo travesuras. ¿Y qué travesuras? Dice. Me insulta terriblemente, me llama con los nombres más maravillosos, nunca antes oídos. Va a mediums y les cuenta historias sobre mí, diciéndoles que le he herido los sentimientos, que soy una mentirosa malvada, una desagradecida. Falsifica la letra de la gente y causa problemas en las familias. Aparece y desaparece, como una máquina infernal, un dios de máquina infernal. Está en todas partes al mismo tiempo. Y un episodio, y hablando de esto, un episodio que no les conté, es que cuando John King empieza con los Davenport, estos hermanos psíquicos del principio, para que el padre de los Davenport al principio no se convencía que sus hijos estaban teniendo manifestaciones psíquicas. Y entonces, ¿qué hace? John King parece que los rapta a los pibes, o los pibes se van y no aparecen, y después y John King los devuelve, como diciendo, ¿ves lo que puedo hacer? ¿No? Como una cosa ¿no? De bilocación, bueno, nada, ¿no? Una especie de adopción, ¿no? Que tenía el poder de abducirlos, los abduce, y acá lo que está dando a entender Blavatsky es lo mismo, ¿no? Este poder que tenía, ¿no? De aparecer y desaparecer, ¿no? En varios lugares a la vez, ¿no? Como bilocándose eh, todo el tiempo. Eh, Me juega las bromas malas separadas, a veces peligroso. O sea, como era un espíritu muy inestable, em, se presenta con Blavatsky, ¿no? Ya daba algunos puntos que hemos visto, ¿no? Especialmente con Kunz, cuando lo confronta y dice, no tengo ganas de hacer la sesión, me voy a otro lado. En 15 minutos tengo que estar en otro lado. Bueno, con Blavatsky hacerlo, ¿no? Pero la peleaba mucho. Dice, y a veces la trataba, pero horrible, ¿eh? Dice, hace unos días quiso que hiciera algo que no deseaba, pues estaba enferma y no me parecía bien, ¿no? Me arrojó un cáustico que estaba guardado bajo llave en un cofre de los cajones y me quemó la ceja y la mejilla derecha. O sea, me arrojó soda cáustica, no puedo creerlo, ¿no? Era hiper peligroso en un punto, dice. A la mañana siguiente, cuando mi ceja se había puesto negra como la azabache, se rió y dijo que parecía una bella muchacha española. Ahora estaré marcada al menos durante un mes. No, bueno, se ve que fue nada más, no pasó a mayores, pero era bastante peligroso en un punto. Cómo alternaba de humores. Sé que me ama, vuelve a decir ella, lo sé, estaba profundamente apegado a mí y me maltrata de la manera más vergonzosa, el muy canalla. ¿No? Esto como que lo cuenta en unas cartas la propia Blavatsky, ¿no? Bien. Bueno, ¿no? Y acá la autora dice, tal comportamiento atípico puede llevarnos a creer que la hipótesis de Olco de que era una especie de elemental juguetón sobre tres John King también, ¿no? Un maestro, un elemental y otro, y otra cuestión, ¿no? Como que tenía jugaba estas cuestiones, ¿no? Con la personalidad de Blavatsky, ¿no? Podía ser, ya digo, un sabio en un momento, un juguetón en otro, manifestar crueldad en otro punto, ¿no? Increíble. Eh, ¿No? Y llegué a pensar, la autora le da la razón a Golko, ¿no? Pero bueno, Blavatsky como que cuando Golko le dice algo así, dice, se lo, que no era un espíritu maligno, que estaba lejos de ser un espíritu maligno, como Golko a veces también pensaba, ¿no? Eh, Y acá otra vez, John King como el rey de los pícaros traviesos, decía Blavatsky. Dios mío. Bien, vamos a seguir. Acá John King como iniciado. eh, no, bueno, nada. Digo, este artículo, digamos, les digo, y vamos, después a ver unas fotos. Realmente, es realmente fascinante, lo voy a poner y me hizo, ya les digo, em, me hizo mucho ruido cuando lo leí hace ya unos años. Quería como, bueno, compartirlo, y realmente la autora es tremendo como entra en ese punto que creo que a la Sociedad Teosófica no le habrá caído tan bien, pero igual se lo han publicado. La Sociedad Teosófica ha estado abierta
ha estado abierta con respecto a ese punto que es muy controvertido, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo a un John King, ¿no? Que de pronto también puede ser uno de esos maestros teosóficos de los cuales Blavatsky hacía gala. Así que, bueno, nada, me parece un punto importante de cómo John King, ¿no? Va teniendo estos contactos con todos estos medios. Y quiero mostrarles, vamos a volver. Hemos visto unas fotografías, pero voy a mostrarle otras fotos. Y acá dice el autorretrato de John King, que él mismo se dice, y esto sí lo quiero leer, porque es importante. Dice, al principio de marzo de 1875, justo cuando Blavatsky está ya fundando la Sociedad Teosófica, escribió al general Lippitt que le enviaría un autorretrato de John King, en el que aparecía en su balcón en Summerland, dice. Con colores vivos sobre satén blanco, la pintura muestra en el centro la cabeza y parte del torso de un hombre barbudo que lleva turbante y ropas blancas. Y vamos a ver el autorretrato de John King, que ya lo vi, que es John King, no, su autorretrato y vemos, ¿no? La esvástica y algunas simbologías. Se pintó al parecer él mismo. Eh, es muy parecido un poco hay un aire de aquí, ¿no? Un poco de ese pirata Morgan, de alguna manera. Pero bueno, este es el retrato, no uno de los primeros retratos de John King. Pero vamos a ver, a ver, acá. Y dice, está de pie en un balcón rodeado de follaje y, una gran guirnalda de flores. Al fondo a la derecha se ven algunas figuras humanas pálidas y a la izquierda un edificio que recuerda un castillo a orillas de un lago. En la imagen, John King sostiene un libro grande con símbolos en su portada, mientras que los símbolos de Salomón y una esvástica se muestran en la columna del balcón, ¿no? Y vamos a volver a verlo, ¿no? Este es John King. Bien. Es importante destacar que tus dos símbolos también están presentes en el logotipo de la Sociedad Teosófica, el escudo de Blavatsky, ¿no? Este, ¿no? Y de alguna manera el símbolo de Salomón y de la esvástica. Y dice que Olcott estuvo presente en ese momento y describió cómo se realizó el retrato en una carta al general Lippitt. Madame Blavatsky adquirió un trozo de satén blanco fino del tamaño adecuado. Este se colocó sobre una tabla junto con pinceles, pintura y agua. El material se cubrió con una tela y se dejó durante la noche la habitación dedicada a los espíritus. Porque parece que al principio John King quería que lo pintara Blavatsky, pero dijo que ella era una artista terrible y decidió pintarse él, ¿no? Que no le hacía justicia a lo que ella estaba pintando. Bueno, eh, y también volvió como un poco a agredirla, ¿no? Y acá, bueno, alguien dice que parece un turco y dice, me alegra que te gusta el retrato. Y dice acá Johnny, lo llama, ¿no? Como medio lo llamaba un poco como se presentó con los Davenport. Pero no debes llamarlo turco, pues es un ser noble y querido que te quiere mucho. No es culpa de nadie que no lo hayas visto antes, ahora tal como es en realidad, y que siempre lo hayas confundido con el antiguo Fitwell, ¿no? Eh, Y dice que, pero aún conserva en su rostro cierto parecido con sus respectivos medium, pues le resulta difícil cambiar por completo las partículas que extrae de las diversas fuerzas vitales. Y esto pertenece a Elena Petrovna Blavatsky, Speak Out, Speak 1 habla, ¿no? Son cartas. Dice, un dato interesante es la observación de Elena Blavatsky que solo en Londres aparece tal como es. Mm. ¿Por qué será? ¿Será por esta cuestión del pirata Morgan? En una sesión espiritista con el medio Williams, celebrada en Londres en marzo de 1873, también se esbozó un retrato de John King bastante similar realizado por Leavitt, salvo por las flores y el fondo que rodea la figura principal. Esto indica que el autorretrato de John King debió reproducir fielmente la imagen que quería proyectar al público. Bien, bien, bien.
Vas a ver, antes de eso, vamos a ver acá. Otra de las manifestaciones de John King, esta es una fotografía, que dicen que ya fotografía no retrato, tomado de John King, esto apareció en un fondo bibliográfico de Australia, vamos a ver qué dice. Dice, bueno, ¿no? Que esto que también fue tomado, tenía como autor el espíritu de John King, tarjeta de visita en página de álbum en la Universidad Nacional de Australia en Canberra, y que se dice que es una manifestación que se hizo en Gran Bretaña, al parecer. Eh, no, pero bueno, hay muchas dudas con esto, pero bueno, esta es una fotografía de cómo habría aparecido John King. Y después hay otra, a ver acá, no, a ver, bueno, vamos a dejar lo de acá. Bien, y vamos a leer, les voy a leer algo con respecto acá, para que entiendan mejor un derivado de John King, ¿no? Dice John y Kathy King. John y Kathy King, padre e hija, guías espirituales, probablemente el espíritu más activo de las historias del espiritismo. John King sirvió como guía espiritual para muchos medios, ¿no? Que son infinitas la cantidad de donde se apareció. Eh, pero acá lo que quiero decirles que él aparecía a veces junto con con otra entidad, solía aparecerse que se hizo muy conocida, que es Kathy King, acá la vemos, ¿no? Aunque bueno, estos retratos probablemente no sabemos si son fraudes o no, pero bueno, se solían ver tanto a John King como a Kathy King, que se hizo más conocida porque bueno, tuvo manifestaciones, están más retratadas que la de John. Y se decía, algunos dicen que eran su hija y otros dicen que era su esposa, ¿no? No, no se está, su hermana, perdón, entre su esposa y su hermana, no se está, perdón, entre su hija y algunos dicen que era su esposa, que aparecía ahí, y a veces aparecía hasta su esposa, pero no, no se ha retratado. Así que había como un conjunto de los Kin estando, apareciendo en esa época, de alguna manera. ¿No? Quería buscar, a ver, déjenme buscar si está acá, acá. Acá vamos a encontrar, quería mostrarles algo más, que es este también, otra manifestación de, si alguno dice John King, ¿no? Vemos que la misma cara que vemos acá, de alguna manera, estaba acá, ¿no? Vemos acá otra manifestación de John King. Y bueno, como digo, ¿no? Katy King, de alguna manera, eh, eh, se hizo mucho más conocida, de hecho hay mucho más trabajo sobre Katy que John, ¿no? Además por todo como pasó toda esa historia, es una de las manifestaciones más mencionadas cuando se habla del espiritismo, pero bueno, quería hacer conocer a John, que me parece una figura sumamente importante, ¿no? En todo este entramado, cómo fue su conexión con todos estos medios e incluso su influencia en la teosofía.
¿no? Esto nos lleva hacia una nueva relectura del movimiento, nos sigue llevando una nueva relectura de un movimiento que para mí no tiene fin. En cuanto a seguir investigando, ¿no? En seguir develando nuevos datos, especialmente cómo fueron los primeros tiempos de Elena Blavatsky, ¿no? Así que bueno, espero haberles podido aportar digamos, ¿no? Estos datos que son casi, no son tan citados con respecto al mundo espiritual y haberles aportado todo lo que conlleva la vida de John King. Así que bueno, los espero muy pronto. Me despido.